Buenas noches. Mi nombre es Alejandra Cárdenas Castro, estoy en el curso de asistente educativo con la Miss Jessica Gómez y este es el proyecto final para el Diplomado de Relaciones Humanas y Laborales. En este video les hablaré de los temas que se hablaron en el diplomado. Todos los temas fueron muy interesantes, de los cuales pues ya tenía algo de conocimiento. De algunos ya tenía algo de conocimiento y pues gracias a este diplomado logré adquirir más información que pues espero y me sirva en un futuro toda esta información que adquirí aquí en este curso, en este diplomado. Y pues el primer tema que les quiero hablar es de el ello, el yo y el superyo. Ello, yo y superyo son instancias que forman la psique humana, de acuerdo con la teoría de la personalidad desarrollada por Sigmund Freud en sus estudios sobre el psicoanálisis. El ello es el componente innato de los individuos, las personas nacen con él. Consiste en los deseos, voluntades e instintos principalmente originados por el placer. A partir del ello se desarrollan las otras partes que componen la personalidad humana, yo y superyo. El yo surge a partir de la interacción del ser humano con la realidad, adecuando sus instintos primitivos, el ello, con el ambiente en que vive. El yo es el mecanismo responsable por el equilibrio de la psique, buscando regular los impulsos del ello, al mismo tiempo que intenta satisfacerlos de modo menos inmediato y más realista. Gracias al yo, la persona logra mantener la cordura de su personalidad. El yo comienza a desarrollarse ya en los primeros años de vida del individuo. El superyo se desarrolla a partir del yo y consiste en la representación de los ideales y valores morales y culturales del individuo. El superyo actúa como un consejero para el yo, alternándolo sobre lo que es o no normalmente aceptado de acuerdo con los principios que fueron absorbidos por la persona a lo largo de su vida. El ello es la reserva libidinal y agresiva que, guiada por el principio del placer, busca la satisfacción inmediata de los instintos, sea o no sea permitido. Es aquella parte de la personalidad que es instintiva, asocializada, agresiva, egoísta y antisocial. Hay que controlar al ello y esa función controladora es realizada por el superyo. Superyo está formado por la asimilación de los patrones morales que rigen la sociedad, que el niño recibe de la familia, la escuela, etc. Se le podría considerar como consecuencia moral porque aprueba o rechaza los actos, impulsos o pensamientos. Se compone de valores, normas, creencias y actitudes que las personas aprenden mediante la socialización. Se considera la conciencia de cada uno, control de impulsos. Yo es la parte consciente y racional de la personalidad, cuyo cometido es mediar en el conflicto entre el ello y el superyo. Es la parte del ello que está en contacto con la realidad. El yo intenta canalizar el fuerte impulso del ello y satisfacer sus necesidades. El yo le toca amortizar dos cosas: el impulso anárquico del ello con las normas morales de la sociedad. El yo controla las funciones del pensamiento y la memoria, posterga la satisfacción de las exigencias del ello de acuerdo con las posibilidades reales, sustituye el principio del placer por el principio de la realidad. El ello busca satisfacer un instinto. El yo es lo que yo decido hacer. El superyo es lo moral, lo que se hace por costumbre o lo que se cree que es lo correcto. A continuación les hablaré de los tipos de comunicación.
Los tipos de comunicación que existen es comunicación verbal, es el tipo de comunicación en la que se utilizan signos lingüísticos en el mensaje. Los signos son en su mayoría arbitrarios y o convencionales, ya que expresan lo que se transmite y además son lineales. Cada símbolo va uno detrás de otro. En la comunicación verbal existen varias etapas: el mensaje, el código, el canal que incluye el contexto, ruidos y redundancia, pero normalmente se identifica la comunicación verbal con la comunicación oral, de la cual existen múltiples formas. Comunicación no verbal. Tiene como objetivo transmitir un mensaje a través de gestos, expresiones faciales o determinadas posturas. Este tipo de comunicación no tiene cabida la comunicación verbal, sino que se basa en el lenguaje corporal. Un gesto, una mirada o una postura determinada puede transmitir muchísima información sobre lo que una persona piensa o siente en ese momento. La comunicación no verbal es un proceso de comunicación inconsciente en ocasiones. En la comunicación no verbal predominan las expresiones faciales y los gestos denotan el estado en el que se encuentra una persona, así como su apariencia. Por ejemplo, si alguien está deprimido, se podrá adivinar viendo su rostro probablemente y quizá no tenga ganas de arreglarse, vaya descuidado y sin prestar atención a su apariencia. La importancia de la comunicación no verbal es mucho más reveladora que la comunicación verbal, porque muchas veces no puede disimularse y controlarse. Por ejemplo, en una discusión, aunque se controle el tono de las palabras que se emplean, los gestos y los movimientos corporales pueden expresar lo contrario. Siempre está presente, se manifiestan incluso a través del silencio. La comunicación escrita. En esta clase de comunicación, el emisor escribe mientras que el receptor lee. Siempre como canal habrá un dispositivo físico que puede ser un papel o la pantalla de una computadora o incluso una pared. La comunicación escrita más antigua fue a través de pictogramas. Son signos o dibujos que representan un concepto o ideas. Las comunicaciones escritas pueden ser personales o estar diseñadas para un público masivo. Además, pueden tener diferentes objetivos como informar, convencer o entender. Algunos ejemplos de comunicación escrita pueden ser los siguientes: folletos, volantes, cartas, revistas, libros, internet o los emails también. La comunicación oral. Se establece entre dos o más personas, tiene como medio de transmisión el habla y como código un idioma. La comunicación oral es probablemente la forma más temprana de intercambio de información de nuestra especie, que tuvo su origen en la invención misma del lenguaje verbal. También existe la comunicación intrapersonal, que es platicar conmigo mismo y responderme. También hablamos sobre lo que es la relación humana y la relación laboral. La relación humana se define a las relaciones humanas como el conjunto de conductas, actitudes y respuestas que adoptan los individuos a través de la interacción con otras personas. Por ejemplo, en las relaciones humanas, nosotros somos libres de escoger con quién nos relacionamos y con quién no, quién es parte de nuestro círculo de amigos, quién no. Y en las relaciones laborales, son el vínculo de trabajo que se da entre las empresas, los trabajadores y sus representantes. Para que pueda existir este lazo entre empleados y organización, se debe poner en práctica acciones que fomenten un ambiente de armonía. Y en las relaciones laborales, pues nosotros no podemos escoger nuestro jefe o nuestros compañeros de trabajo, tampoco los podemos escoger. Las diferencias que hay entre la relación humana y la relación laboral son que en las relaciones humanas no hay sueldo, pues hay vestimenta libre, no tienes Sims, no hay beneficios, horario libre de comida, honestidad, tienes que trabajar horas extras, no existen vacaciones.
y en las relaciones laborales existe un sueldo, un uniforme, no puede haber relaciones amorosas, respeto, días de descanso con goce de sueldo, tienes que ser puntual. También hablamos de los artículos de la Ley Federal de Trabajo. Pues la verdad este tema yo sí no tenía nada de conocimiento, yo no sabía que existían los artículos, incluso no sabía que había, yo nada más conocía los de la, no sabía que habían los de la Ley Federal de Trabajo, y pues fue muy interesante, fue muy interesante, fue muy interesante estudiarlos, y todos son muy interesantes, muy importantes, pero los que más me llamaron la atención, los que más me gustaron fueron el artículo 3, el 22 y el 23. El artículo 2 habla de las normas de trabajo. Tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente a todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones o preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El artículo 3 también se me hizo muy interesante. Dice que el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. El artículo 22 dice que los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de 15 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato a que pertenezcan, el tribunal del inspector de trabajo o de la autoridad política. Los menores trabajadores deben recibir el pago de su salario y ejercitar en su casa las acciones que les correspondan. El artículo 23 dice que cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 bis de esta ley. En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que perciba un trabajador que presente los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias. Queda prohibido el trabajo de menores de 18 años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y con ello su desarrollo integral. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Quiero agradecer a la licenciada Sandra Hernández por su tiempo, su dedicación, por enseñarnos, por aclarar todas y cada una de nuestras dudas. Me gustó mucho este curso. Se me hizo los temas a tratar fueron muy interesantes. Igual pues siento, yo en lo personal no, pues
como que no aprendo así tan rápido, pero pues ya con los apuntes aquí en el cuaderno, pues ya solamente es cuestión de cada que tengamos alguna duda de algún tema o pues es dar una retroalimentación, otra repasada a todo. Pero pues la licenciada fue muy clara en todos los temas, nos ayudó mucho. Pues muchas gracias. Adiós.